Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela. Somos Radio Tú. Unimos habla hispana. Todos tenemos una historia, o varias. Un recorrido por el universo cultural judío, con entrevistas, recomendados y buena música. Leon Aidorf nos trae algo para contar por Radio Tú. Ayer me dijiste que soñaste a la noche conmigo. Es muy hermoso que alguien te diga que sueña con vos, aunque sea un sueño cortito. Y si sos vos, es mucho más hermoso. Soñá un poco más y déjame un lugar para abrazarte en el sueño. Cuando vos dormís y sonreís para vos misma, yo me pongo contento porque a veces es lindo saber que alguien sueña con vos, aunque sea un sueño cortito. Y si sos vos, es mucho más hermoso. Soñá y déjame un lugar en tu sueño para abrazarte. תשאירי לי מקום לחבק אותך. אמרת לי אתמול שחלמת עליי בלילה, אמרת לי אתמול שחלמת עליי בלילה, זה דבר כל כך נחמד לדעת שמישהו חולם עליך, גם אם זה חלום קצר, ואם זו את, זה אפילו עוד יותר נחמד. תחלמי ותשאירי לי מקום לחבק אותך בחלום, ותשאירי לי מקום לחבק אותך בחלום, ותשאירי לי מקום לחבק אותך בחלום. כשאת ישנה ומחייכת לעצמך, אני שמח שאני שם. לפעמים נחמד שחולמים עליך, גם אם זה חלום קצר, ואם זו את, זה אפילו עוד יותר נחמד. תחלמי ותשאירי לי מקום לחבק אותך בחלום, ותשאירי לי מקום לחבק אותך בחלום, ותשאירי לי מקום לחבק אותך בחלום. לחבק אותך, ותשאירי לי מקום לחבק אותך, ותשאירי לי מקום לחבק אותך, ותשאירי לי מקום לחבק אותך בחלום, ותשאירי לי מקום לחבק אותך בחלום, ותשאירי לי מקום לחבק אותך בחלום.
Así estamos una noche más, un nuevo lunes aquí en el aire de Radio Tú. Mi nombre es Leo Naidorf y esto es Algo para Contar. Vamos a estar hasta las 22 horas compartiendo un poco de cultura judía, israelí, lo que esté en el medio. Vamos a tratar de pasar un buen rato con mucha música y con muchas historias para contar, que es un poco lo que queremos hacer cada semana aquí en el aire de Radio Tú. Nos podés escuchar obviamente en la web de la radio, radiotu.com, o en la app si te la querés bajar, y también nos podés ver y escuchar en YouTube, youtube.com/radiotu, y Facebook Live, facebook.com/ Somos Radio Tú. Nos podés escribir a través de las redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram como @SomosRadioTú. Y en WhatsApp nos podés mandar un mensaje al +54 911 59 90 90 78. Y como cada semana, siempre el primer momento lo dedicamos a tener una charla con algún invitado, una invitada, alguien con quien conocer un nuevo mundo de lo que tiene que ver con la cultura judía. Y vamos a hacer la presentación, la cortina de presentación para nuestro invitado del día de hoy. Cada lunes, un nuevo entrevistado tiene algo para contar. Y estamos en el aire entonces con el doctor, ¿sí? El amigo Diego Niemetz, investigador, el doctor en letras de la Universidad Nacional de Cuyo. Corregime, Diego, si me equivoco. Y que de lo que vamos a conversar hoy es justamente de lo que sabe, ¿sí? De literatura, pero también del inmenso trabajo que realiza desde hace varios años tratando de desarrollar estudios, lo que llamamos estudios judaicos o estudios de temática judía en el seno del ámbito académico, ¿sí? de las universidades. La semana pasada hablamos con Susana Escura, que hacía lo propio en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Y bueno, Diego hoy nos contará desde su Mendoza natal y residencia actual cómo sucede allí por esos lados. ¿Cómo estás, Diego? Buenas noches. Hola, Leo, buenas noches. ¿Cómo va? ¿Cómo está el clima hoy en Mendoza? Está perfecto, la verdad, un día hermoso hoy. Casi te diría otoñal, primaveral, mucho sol, poco frío. Bien. Muy lindo, la verdad. Era después el día, de unos días muy, muy fríos. Claro, era el día que teníamos ayer acá. Hoy acá tuvimos un día medio raro, pero bastante bien, dentro de todo bastante bien. Diego, exactamente, ¿cuál es tu ámbito de trabajo? Bueno, lugar de yo trabajo. mi lugar físico es la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, acá en Mendoza. Uh-huh. Pero, digamos, yo soy docente en la facultad y también soy investigador del CONICET. O sea, tengo lugar de trabajo en la facultad, pero también, digamos, trabajo básicamente para el CONICET en la facultad. Vamos a ir bastante como al hueso de la cuestión y te pregunto, digamos, si los judíos, vos no dirás qué lugar tiene en tu desarrollo académico, intelectual. ¿Es un lugar de llegada, digamos, es un lugar al que vos fuiste arribando o, digamos, de algún modo es un devenir, una consecuencia de algo que vos ya venías arrastrando como interés, como desarrollo, como curiosidad? Bueno, la verdad es que durante mucho tiempo sostuve como dos caminos diferentes. Por un lado tenía toda la parte de educación académica que hasta recientemente no se cruzó con las temáticas judías, o sea, no había ni planteado investigaciones, ni tampoco había hecho ningún tipo de actividad de divulgación relacionado con lo judaico, que siempre mantuve a través de, por ejemplo, ámbitos de educación no formal o como interés personal, pero que no... Es decir, por ejemplo, durante gran parte de mi carrera universitaria, también fui coordinador mejanej en Lomdim,
que es una instancia de educación no formal eh, que funcionaba acá en Mendoza. Pero bueno, recientemente empecé como a acercar un poco el camino digamos, de lo judío con lo académico. Diría que hace unos 5 o 6 años empecé a coordinar como director una cátedra libre de cultura judía que ya existía en la Facultad de Filosofía y Letras, y paralelamente a eso también fui desarrollando algunos temas de investigación vinculados con los judíos. Ujú. Y bueno, hoy te diría que sí, casi toda mi tarea de investigación está relacionada con temas judaicos. Y la O sea que gente... fue, Sí. fue, sí. No, no, decime. No, te decía que fue como un camino de descubrimiento de la temática judía a nivel académico también. La gente que se fue acercando, ya sea a los cursos o los espacios de investigación de esta cátedra libre, eh, en general es gente que es judía o tiene algún vínculo con los judíos o de repente tiene un interés más por la temática de la cursada o de lo que se investiga. Eh, Hay de todo un poco. La verdad es que la cátedra, al ser una cátedra libre, eh, muchas de las tareas que hacemos son básicamente de extensión, Ujú, y eso significa que son muchas veces cursos o, bueno, muchos tipos de actividades de divulgación. ujú. Entonces, obviamente hay algunas de esas propuestas que son recibidas por la colectividad de Mendoza, y tenemos muchos participantes de la colectividad Estamos que hablando se acercan. de una comunidad judía de más o menos cuántas personas en Mendoza. Mira, la verdad que el número no lo tengo, es una comunidad grande, Ujú. digamos, es más chica que la comunidad de Córdoba o de Rosario, pero aún así es una de las 3 o 4 colectividades más grandes del país. Bien. La verdad que el número preciso, la cantidad de gente, No, no pero lo está tengo. claro que hay una dinámica, una presencia judía comunitaria en Mendoza que justifica, digamos, un poco todo este desarrollo. Sí, de todas formas, digamos, la cátedra libre no tiene que ver con la colectividad, no tiene que ver con lo comunitario, tiene que ver es un espacio académico que, lo, digamos, se creó gracias a la gestión, al interés de la fundación, de una fundación, de la Fundación Auge, hace muchos años en la facultad, y tiene, digamos, un interés por divulgar la cultura judía eh, en el ámbito académico. Y entonces, desde ese lugar, como te digo, al ser un espacio flexible, como es una cátedra libre, eh, las actividades son abiertas muchas veces a la comunidad no académica. Entonces, de esas actividades participan muchas veces personas que vienen de la colectividad judía, pero también personas que están interesadas en la temática, en las diferentes temáticas. Eh, y bueno, creo que es muy interesante. Además, en los últimos años, diría que también viene creciendo, no solo acá en Mendoza, a nivel nacional y a nivel internacional, el interés por los estudios judaicos. Entonces, creo que también mueve a muchas personas a acercarse. Además, proponemos actividades muy diversas y creo que eso ha dado muy buenos resultados. O sea, en tanto actividad de extensión, de divulgación, pero también en términos académicos hemos hecho actividades muy interesantes que han, han traído a personas que son académicamente muy conocidas, por ejemplo. Claro, es interesante lo que vos decías antes en cuanto a que la actividad de la cátedra libre va un poco en paralelo o no necesariamente orgánicamente vinculado a la comunidad judía, en el sentido de que quizás si recorremos, charlamos en programas anteriores
con otros referentes, y encontramos esto, que quizás en las décadas de 30, del 40, del 60 incluso, había todo un desarrollo digamos, intelectual, tanto en la producción como en el debate y como en la divulgación, que salía del propio seno de la comunidad y que ahora encuentra en los ámbitos universitarios y académicos una especie de florecimiento, ¿no? Porque como vos hay un montón de colegas tuyos que van desde diferentes disciplinas, van descubriendo nuevamente estas temáticas y dándoles nuevos sentidos. Sí, sí, lo que vos decís es muy real, es muy importante. Eh, la cátedra libre de acá, digamos, también tratamos de trabajar desde la interdisciplinariedad. Uh-huh. Hemos propuesto muchas actividades o sea, que no tienen solamente que ver con lo literario. Eh, que, digamos, que yo me haya dedicado a la literatura no quiere decir que la cátedra libre organice solamente actividades relacionadas con la literatura. Uh-huh. Así que sí, y como vos decís, también en los últimos años han aparecido, por suerte, muchas cátedras de cultura judía en diferentes universidades nacionales. eh, y creo que eso está bueno y que es una forma muy interesante de divulgar, de hacer participar a otras personas que a veces no tienen, están interesadas en la temática judía, pero no tienen forma de participar, por ejemplo, de actividades comunitarias. Claro, porque vos antes decías que de algún modo lo específicamente judío, digamos, como tema de trabajo, es de los últimos años en términos académicos, porque vos, tu trabajo, tu tesis de doctorado tiene que ver con Manuel Mujica Lainez, ¿no? Un escritor este, canónico, ¿sí? ¿Sí? De los más importantes Bueno, de la Argentina. Contanos un poco eh, de Manuel Mujica Lainez, porque creo que desde ahí también vamos a poder ir desembocando en estos trabajos que fuiste haciendo después. sí, efectivamente mi tesis de doctorado fue sobre Mujica Lainez y en realidad la pregunta, bueno, primero te cuento, terminé eligiendo este tema, era un tema que me interesaba mucho, pero al mismo tiempo tuvo que ver con las dificultades para definir un tema de investigación relacionado con el judaísmo. Ya había empezado un poco a pensar en desarrollar lo judaico en términos académicos, desde el ámbito académico, pero bueno, era muy difícil en ese momento definir el tema que yo quería trabajar, entonces opté por un trabajo sobre Mujica Lainez. Y la pregunta justamente tenía que ver con lo que vos decías. En realidad yo la planteé al revés. ¿Por qué Mujica Lainez no es un escritor canónico de la literatura argentina? Uh-huh. Así que bueno, mi trabajo tuvo que ver justamente con estudiar cómo este escritor era recibido y tratado, procesado, digamos, por el campo literario, en primer lugar, y en segundo lugar, tratar de entender por qué recibía ese tipo de lecturas y de críticas bueno, que habían bloqueado un poco su canonicidad. ¿Y eso te sirvió para reivindicarlo a Mujica Lainez o encontraste las razones por las cuales ameritaba no estar en No, ese pedestal? no, mi interés no era reivindicarlo, o sea, quería rescatar algunos aspectos de su obra, pero sobre todo también entender que esa era la propuesta del trabajo, la hipótesis, entender cómo funcionaban los procesos de recepción en relación con un escritor. Con este escritor particularmente, antes había trabajado desde otro lugar eh, con Antonio Di Benedetto, también Uh-huh. tratando de reflejar, o sea, había sido mi tesis de licenciatura, eh, justamente la presunta marginalidad de Di Benedetto.
y eran un poco trabajos cruzados. Traté de entender cómo la presunta marginalidad de Di Benedetto había significado un reconocimiento muy grande de su obra, y cómo la presunta canonicidad de Mujica Lainez en realidad le había significado una marginación que había llevado durante un par de décadas a que prácticamente fuera dejado de leer. Ahora, en los últimos 10 años, te diría, hay un redescubrimiento de la obra de Mujica Lainez. Y bueno, creo que es interesante Obviamente todo a lo que partir de tu pasó con... tesis. No, para nada. En realidad me beneficié de ese redescubrimiento, porque se reeditaron obras que era muy difícil conseguir, y por supuesto es interesante también poder ver al escritor siendo leído por los contemporáneos. Hay un ida y vuelta que cuando uno por ahí está estudiando un escritor muy olvidado, desaparece ese ida y vuelta entre lectores, entre eh, diferentes actores del campo literario, ¿no? El académico, el lector que va a la librería y se encuentra con el libro y se lo lleva. Entonces, la verdad que fue muy lindo eso, fue muy oportuno en Diego, ese sentido. vamos ahora en un ratito a conversar sobre, creo que va a ser el tema central de nuestra charla, que es un tema que vos estuviste trabajando bastante, que es de que los modos, diferentes modos en que fue representado el judío o los judíos en la literatura argentina. Y creo que vamos a poder descubrir cosas con tu ayuda, pero eso lo vamos a hacer después de una tanda musical. Pero antes te quería preguntar, bueno, si tiene particularidades esto de desarrollar una cátedra libre de estudios judaicos en Mendoza, ¿sí? Esto fuera del epicentro de Buenos Aires o los grandes centros. Bueno, la verdad que es una muy buena experiencia. Eh, eh, hace, Cuando yo era estudiante en la facultad, era muy difícil pensar que en una circunstancia como esta eh, había, por un lado, digamos, mucha reticencia a cierta apertura en- propia de la facultad. O sea, es una facultad que siempre fue señalada como muy conservadora. Ujú. Y bueno, creo que un síntoma del cambio fue que muchas personas tratamos de hacer cosas para que esa situación fuera cambiando. Y en ese sentido, como te digo, primero la fundación de la Cátedra Libre, Ujú. eso ya fue un gran momento, digamos. Y después, bueno, cuando yo pude, o cuando fui invitado a hacerme cargo, y la verdad que es muy lindo, es una experiencia muy interesante, como te digo, de mucha apertura, de mucho diálogo con otras cátedras libres, con otros espacios de investigación, con los que organizamos actividades y tenemos intercambios. Eh, Después, bueno, obviamente, no vivir en el epicentro, como vos decís, a veces genera ciertos obstáculos o ciertas dificultades para poder plantear actividades que sean originales, para poder incluso organizar ese tipo de eventos. También genera algunos inconvenientes para capacitarnos, para poder nosotros también tener actualizaciones, incluso, por ejemplo, para tener acceso a ciertos fondos bibliográficos que también sustentan investigaciones que se pueden hacer, que se pueden plantear desde acá. Eh, pero bueno, creo que, digamos, son
dificultades que existen en cualquier lugar no tan central y no tan masivo como es Buenos Aires, donde hay mucho más público, muchas más posibilidades incluso desde un punto de vista también práctico, hay muchos más investigadores trabajando sobre, en el ámbito académico digo, y no académico, hay muchísimos más investigadores trabajando sobre temáticas relacionadas con lo judío, y eso también facilita muchas cosas. Hay una especie de círculo virtuoso, de retroalimentación, de lecturas cruzadas, que por ahí acá nos cuesta un poco más conseguir, pero bueno, básicamente... Es tremenda la tarea de buscar nuevos focos de producción intelectual sobre los judíos, así que vamos a seguir disfrutándote. Elegiste 2 canciones del repertorio israelí. Vamos a empezar por una de ellas, un tema de la banda Yehudim, la banda, quizás una de las bandas así de rock más pesado de los 90 en Israel, y su tema que se llama Kaj Oti, ¿sí? Llévame. ¿Qué recordás de esa canción? ¿Cómo la conociste? ¿Por qué la elegiste? La verdad que es un disco que me encanta, es un disco que una prima mía que vive en Israel me trajo una vez de regalo en un viaje que hizo, y la verdad que el disco me encantó, y esta canción particularmente me gusta mucho la letra, y como te digo, lo asocio mucho con esta prima, y con esos recuerdos de esa época. Una época, aparte fue muy flashero porque es un disco, como vos decís, mucho rock and roll, y hasta ese momento yo solamente había escuchado mucha música israelí, pero más bien baladas, no tan rock and roll. Más pop. Bueno, entonces claro, vamos a seguir con esta tradición de pedirle a los invitados que nos compartan temas musicales. Vamos a escuchar el tema Kaj Oti de Yehudim. Después seguimos conversando con Diego Niemetz aquí en Algo para Contar. לחץ אותך לקיר בתוך כל מי שהוא את יכולה לשמוע איזה שיר אבל היא שם בחלומות שלו התגשמו בלעדיך מחפש את המקום שבו לא תחשוב עוד עליך אם אתה הולך אז קח אותי אתה שומע זאת אני שרה אליך אם אתה הולך אז קח אותי אתה שומע ולפעמים זו רק
lloro אליך אם אתה הולך אז קח אותי אתה שומע סדני lloro אליך אבל היא שם בחלומות שלו התגשמו בלעדיך אבל היא שם בחלומות שלו התגשמו בלעדיך Comunícate por WhatsApp con nosotros desde cualquier parte del planeta. 54 911 5990 9078. Juntos somos más tú. Because I'm stuck on you. I'm gonna stick like glue. Yeah, yeah. Sermask es la empresa argentina más elegida para la fabricación de máscaras faciales y tapabocas profesionales. Envíos a todo el país. Búscanos en Instagram como Sermask_ARG. Elegí a los mejores. Elegí Sermask. El mundo del espectáculo también vive en la radio del entretenimiento, en Radio Tú. Todos los días, en tus tardes, una propuesta distinta. Los lunes, el mundo digital y el espectáculo se mezclan en Vibrar. Los martes, Mosquito Sancineto te trae un análisis de la actualidad cultural y social latina en Mosquito Intenso. Los miércoles, S. Muriago y su equipo repasan las últimas novedades del espectáculo en Desencajados. Los jueves, el radio show de cine y series de la radio con un análisis personal es Jueves de Estreno. Y los viernes, invitados y la energía del fin de semana se vive en Leones en la City. De lunes a viernes a las 18 horas Argentina, 3 p.m. Ciudad de México, 4 p.m. Colombia. Vive nuestros radio shows en Radio Tú. Unimos habla hispana. Seguimos con más radio. Más tú, Radio Tú. Somos más tú. Seguimos aquí en Algo para Contar en Radio Tú, estamos hasta las 22 horas y estamos conversando con Diego Niemetz, doctor en letras de la Universidad Nacional de Cuyo, y estamos justamente, hablando un poco de la experiencia de investigar y divulgar investigaciones y trabajos que tienen que ver con la temática judía en esa zona del país. Y ahora nos queríamos meter un poco en lo que viene siendo tema de trabajo de Diego desde hace varios años, que tiene que ver con los modos en que fue representado el judío o lo judío, ahora nos contarás mejor, en diferentes exponentes de la literatura argentina. ¿Qué elemento te dio a pensar que había algo ahí? ¿Qué texto o qué contrapunto que hayas encontrado dijiste, acá hay algo? Bueno, también fue un poco una llegada por confluencias.
Por un lado, bueno, conocía desde, incluso desde antes de entrar a la facultad, eh, una parte importante de la producción, digamos, de lo que podríamos llamar la producción literaria antisemita de Argentina, con una serie de novelas, una serie de trabajos que, bueno, son realmente manifestaciones de odio y muy tempranas incluso en el contexto en el que fueron apareciendo. Y por otro lado... Estamos hablando de qué periodo, de qué época. Bueno, en realidad hay representaciones, hay pequeñas apariciones de personajes judíos desde temprano, hay también algunos ensayos que tienen que ver con más que ensayos, algunas declaraciones o algunas frases, algunas ideas relacionadas con, por ejemplo, con la inmigración judía. Estoy hablando de mediados del siglo XIX para en adelante, incluso antes de que empezara la inmigración judía a la Argentina, digamos, la inmigración la gran ola, masiva. sí, sí. Pero sí, por ejemplo, ya en 1890 se produce una fuerte caída de la Bolsa de Buenos Aires, y ahí sí ya tenemos lo que podríamos llamar la primera novela claramente antisemita de la literatura argentina y probablemente de la literatura latinoamericana, que es La Bolsa, es un texto de Julián Martel, que se publicó primero, digamos, como por fascículos, por capítulos, en el diario La Nación, apadrinado Martel por Mitre, o sea, Mitre estaba favoreciendo la publicación del texto. Claro, estamos hablando de un periodo en 1890, bueno, gobierno de Juárez Celman, crisis. En realidad se pone como fecha así de referencia para la gran inmigración judía en 1889, y en 1894 está la primera colonia judía allá en Lucienville, hoy Basavilbaso, con lo cual en el medio de toda esta movida aparece este texto que vos hablas de Martel, esta intervención de Martel. Tal cual, o sea, todos los registros demográficos dicen que hay o sea, que la comunidad judía, había algunos judíos viviendo en Argentina, pero de ninguna manera para justificar, o sea, más allá de que imaginario. Tampoco se sustenta. Sí, no se sustenta de ninguna manera. Un texto es un texto conspirativo en el que hay un intento judío por desestabilizar el gobierno. Incluso es un texto previo a la aparición de los protocolos de los sabios de Sion. O sea, tiene un antisemitismo furibundo. Hay algunas fuentes identificadas en las cuales Martel tomó ideas, pero bueno, la verdad es que es un texto sorprendente en el contexto en el que aparece. Como te digo, funda básicamente una tradición en la literatura argentina que después va a ser retomada hasta la actualidad. Se va transformando, quizás va apareciendo a través de otros canales, no a través de un folletín como fue el caso de Martel, pero bueno, y desde distintos sectores ideológicos. Eso es otro tema interesante, porque bueno, como dice una crítica muy importante de la literatura argentina, Josefina Lundmer, el cuento de los judíos, como ella lo llama, sirve para trazar líneas que unen sectores ideológicos que en apariencia podrían estar muy distantes. Y sin embargo acá hay una coincidencia interesantísima. Hablando de confluencias. Sí, tal cual.
Así que bueno, la verdad es que O sea, un poco me arranca costó. por esta cuestión del antisemitismo, digamos. ¿De qué modo era representado esa imagen del judío? Claro, eso es lo que te quería contar. En realidad, más allá de este tipo de representaciones, hay otras representaciones que no tienen solamente que ver con la mirada antisemita, digamos, o judeófoba, como la queramos llamar. Eh, o sea, hay formas de representar los judíos que no responden a esa inquietud, a ese tipo de teorías paranoicas, Ujú. de odio, sino que tienen que ver a veces con la aparición o con el surgimiento de una serie de ideas relacionadas con los judíos que incluso pueden tener o sea, que pueden tener como origen a un judío que quiera representar su propia vida en Argentina, su propia vida comunitaria. Ese tipo de representaciones también tienen que ser estudiadas con la misma lógica, digamos, con la lógica de lo estereotipado, en qué sentido esas imágenes responden a una idea preexistente y a una idea que se multiplica o que se reifica, ¿no? Que se convierte de algún modo en sentido común. Entonces, mi primer acercamiento al estudio de las representaciones de los judíos tuvieron que ver en realidad justamente con escritores, por empezar con Mujica Lainez, Ujú. que tenía eh, una asociación en teoría, después también un poco de parecer, pero en principio es una escritora que se asocia con el campo liberal de los años, sobre todo a partir de los años 40. Ese fue un poco mi conclusión. Eh, pero bueno, las representaciones y ese sector liberal era un sector absolutamente judeófilo, digamos, o sea, eran totalmente filosemitas. Bueno, se conoce mucho la amistad de Borges con el judaísmo, sus declaraciones favorables, etcétera. Y lo que yo veía era que las representaciones de los judíos en Mujica Lainez respondían mucho a estereotipos antisemitas. Y a partir de ahí empecé a estudiar otros escritores, como por ejemplo a Borges, y Ujú. tratar de ver cómo eran sus representaciones de los judíos en la literatura. Eh, y bueno, y después, sí, después de eso sí empecé a tratar de analizar no si una obra es antisemita o no, por ejemplo, en el caso de la novela de Martel de la que hablábamos antes, sino cómo funcionaba la representación de los judíos en esas obras. Ujú. Y en general estamos hablando de representaciones que eran, digamos, centrales en esos textos o eran siempre referencias laterales o personajes secundarios. Bueno, ahí también hay mucha variedad. Por ejemplo, en novelas como la de Martel y en algunos textos de Mujica Lainez, eh, estas representaciones ocupaban el lugar central. En el Ajá. caso de Martel, bueno, ya te decía, tenía que ver con la denuncia de una supuesta conspiración. Claro. Esa misma lógica la va a repetir después el integrismo católico en la década del 30, por ejemplo, con una novela como El Caloro de Hugo Guast. Ujú. Eh, Son novelas muy parecidas y que vienen de sectores ideológicos muy diferentes. Eh, pero, por ejemplo, en los cuentos de Mujica Lainez, y en las novelas también, algo que me llamaba la atención era la recurrencia de la aparición de un personaje, eh, digamos, un mito que sirvió para canalizar muchas manifestaciones antisemitas, que es el del judío errante.
Y me parecía muy extraño porque Mujica Lainez lo recuperaba en los mismos términos en los que lo había usado la imaginería medieval, cuando en realidad a partir del 48, a partir de la fundación del Estado de Israel, ese mito fue rebatido, digamos, o sea, se declaró la muerte del mito del judío errante. Y entonces, bueno, empecé a preguntarme por qué Mujica Lainez insistía con estas apariciones. Eh, Así que en el caso de Borges, él usa también el mito del judío errante, pero lo usa el mito, la leyenda, se conoce de las dos formas. Él lo usa justamente en el otro sentido, en el que decía. Pero sí aparecen algunos personajes estereotipados en su obra. Y También, a pesar de que nadie en su sano juicio diría que Borges es un escritor judeófobo, ¿no? claro, y en paralelo aparecen, digamos, los escritores judíos, ¿sí? Abiertamente judíos, y que hacen de los judíos también su tema. Digo, pienso en el más, en el Martín Fierro, que es los gauchos judíos de Gerchunov, pero digo, pero así otros tantos que cómo juegan en este recorrido que vos pudiste ir construyendo o que estás reconstruyendo. Exacto, o sea, tan interesante como estudiar las representaciones de los judíos propuestas por escritores no judíos, es analizar las interpretaciones de los judíos propuestas por escritores que se autodefinen como judíos. Uh-huh. Y ahí, o sea, uso no judío y judío entre muchos pares de comillas y con muchas advertencias, porque también ahí hay que hacer un trabajo. Son problemas que están muy estudiados, por ejemplo, desde el campo de la literatura comparada. Digamos, cómo definir a la pertenencia de un sujeto que escribe sobre un tema o desde un territorio, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, eso que llamaríamos literatura argentina y que sería literatura judeo-argentina y que sería un objeto muy difícil de definir, también es objeto de estudio en relación con las representaciones de los judíos. Entonces, claro, hay representaciones muy, muy típicas que buscan un cierto color local, como los gauchos judíos. Después hay otras obras que apuntan también a un cierto tradicionalismo, y después hay obras que de algún modo deconstruyen también esa mirada estereotipada sobre la propia identidad. O sea, discuten un poco la idea de qué es lo judío, cómo debería representarse. Hay muchos casos muy interesantes para analizar al respecto. Porque aparte vos Por estás ejemplo, hablando digamos, de escritores que más allá de esta discusión eterna, ¿no? Sobre el autor y su obra, digamos, la relación del autor y de su obra, estamos hablando de gente que además eran personajes públicos, polemistas, gente que tenía intervenciones fuertes en la escena pública y que, bueno, digamos, no sé si eso jugó también en tu evaluación o vos te centraste más en lo que se desprendía de sus textos. en el caso de las representaciones contemporáneas, eh, he trabajado un poco con la idea de la polémica, ¿no? O sea, es muy interesante estudiar qué es lo que está pasando en la actualidad, digamos, en una franja temporal más o menos contemporánea a nosotros, porque eso también nos permite ver cuáles son las discusiones, cuáles son los focos de conflictos que hay en torno a la representación de los judíos. Uh-huh. Por ejemplo, si yo hablo de la novela de Martel o de los gauchos judíos, en definitiva
está claro cuáles son los conflictos que juegan en ese momento y en ese momento histórico, digo, y también puedo trazar diferentes recepciones que tuvieron a lo largo de todos estos años, más de 100 años de cada una de estas dos obras que mencioné. Pero justamente cuando hablamos de representaciones de los judíos propuestas por escritores que se autodefinen como judíos, podemos ver también la efervescencia del momento. Por ejemplo, las polémicas o los cruces, las lecturas cruzadas que se pueden establecer entre escritores contemporáneos, desde, por ejemplo, perspectivas que defienden también otras miradas minoritarias, como el feminismo o la mirada LGBT, que se cruzan, por supuesto, con lo que podríamos llamar la identidad judía, y que producen algunas representaciones que son muy interesantes y que han generado muchos episodios polémicos en la Argentina misma, incluso con denuncias y acusaciones cruzadas, ¿no? Eso se ve mucho en las representaciones que tienen que ver con la Shoah, por ejemplo. ¿Por qué? Hace unos años un escritor, Julián Gorodischer, publicó una novela gráfica que se llama... ¿Cómo? Escritor y periodista, claro. Sí. Él publicó una novela gráfica que se llamaba Camino a Auschwitz, donde rescataba 3 historias que tenían que ver con la identidad LGBT y con situaciones vinculadas con el contexto concentracionario. Y bueno, eso significó en un momento una denuncia, le hicieron una denuncia en el INAI porque presuntamente ofendía la memoria de las víctimas. O sea, es muy interesante desde el punto de vista académico ver esas reacciones y esas lecturas que, bueno, con las que yo personalmente no estoy de acuerdo, pero que me parece como objeto de estudio muy interesante, ¿no? Totalmente. Dijiste este trabajo de Gorodischer y pensaba, por ahí en algún momento hagamos aquí una entrevista, la obra de, no sé si escuchaste hablar, de Ignacio Minaberri, un dibujante, un historietista platense, que tiene el personaje Dora, ¿no? Una investigadora de archivos nazis, que es muy interesante porque, bueno, claro, no tiene nada de vínculo con los judíos Minaberri, pero es un tema que evidentemente cautiva y que genera, yo creo que todavía no ha sido conocido demasiado por la comunidad judía, por eso no lo han tenido en su radar. Pero está buenísimo esto que vos planteás de referencias, de representaciones, que más allá de jugarse en una biblioteca como la que tenés a tu espalda, se juega también como en la escena pública, ¿no? Está buenísimo ese ida y vuelta entre lo que pasa socialmente y lo que pasa literariamente, que me parece que está buenísimo. Vamos a hacer un nuevo corte musical, para después te voy a pedir que nos recomiendes algunas lecturas que puedan estar piolas para pensar esto. Vamos a escuchar ahora un tema de Eviatar Banay. Eviatar Banay es uno de los integrantes de un clan enorme de la familia Banay. El tema se llama ¿Cuándo nos vamos a besar? Matay Nitnayek. ¿Y recordás algo de este tema? ¿Por qué lo elegiste? También, bueno, este disco lo descubrí cuando estaba haciendo el Majón, en el 97, y la verdad que fue un disco que me encantó, lo escucho todavía hoy muchísimo, me encanta, la verdad que bueno, no sé te puedo agregar mucho más. No que sé si eso. le seguiste la carrera de Eviatar Banay, ahora es un Sí. personaje ortodoxo.
Sí, tal cual. Pero tiene una Sigue voz, cantando. tiene una voz espectacular. Vamos a compartir entonces Matay Nitnashek de Eviatar Bana y Cuándo nos vamos a besar, y seguimos aquí en Algo para Contar. מתי נתנשק? אוהב אותך לנצח. הבאתי לך פרחים, יין ותפוזים. מתי נתנשק? את משהו מיוחד מאוד, ואני יצירתי ועדין וסמכותי. מתי נתנשק? דיברנו כל הלילה, תשוקה גדולה במסווה של רומנטיקה. גדול בוא לא נעשה מזה, זה סיפור גדול. מתי נתנשק? נקרא את החולצה ממך, תיעלם עדינות, אמת קטנה תעמוד זקופה. אופס אני גומר, אופס היא לא הספיקה, עושה עצמי נרדף מתחת הרבה שתיקה. גדול בוא לא נעשה מזה, זה סיפור גדול 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 גדול, גדול, קטן, קטן, קטן מאוד. Sumamos más música, más ideas, más propuestas, más países. Cada día somos más tú. Unimos Habla Hispana. Confitería La Primavera te espera en Mateu 49, en Buenos Aires, teléfono 4951-3298, www.laprimavera.com.ar. Tenemos 4 propuestas para tus mediodías. Tenemos 4 formas de entretenerte cada día en Radio Tú. Los lunes, Carla Pérsigo te trae las novedades de la música y tus artistas preferidos en tu playlist. Los martes y jueves, Demetrio Arias y Guillermo Gil, junto a su equipo, traen las novedades del espectáculo y una visión del mundo con humor en Espectacular. Los miércoles, Nahuel González Mosca, acompañado de Jimena Conge y su equipo, presentan a mitad de semana un mundo paralelo al actual. Abstráete en Mundo Aparte. Los viernes, Carla Pino y Germano Berti te invitan a dar un paseo por diferentes latitudes en Travel Tour. Una propuesta para lo mejor del entretenimiento. De lunes a viernes,
A las 14 horas Argentina, 12 horas Colombia y 11 horas Ciudad de México, en Radio Tú, unimos habla hispana. Somos inclusivos, somos radio, somos podcast, somos cada vez más parecidos a nosotros. Somos más Tú, unimos habla hispana. Jimena Latorre, una de las astrólogas y tarotistas más importantes de Argentina, presenta una tarde única. La luz de la Madre Tierra. Astros, rituales y secretos para conectarte con la energía vital. Única presentación, domingo 1 de agosto, 16 horas. Complejo Teatral Regina. Entradas en venta por entrada1.com o en boleterías del teatro. Jimena Latorre, la luz de la Madre Tierra. Produce Fly Creativos. Acompaña Radio Tú. Radio Tú, desde la Asociación de Periodistas Radiofónicos y Televisivos de Argentina, APTRA, transmitimos desde nuestra web, aplicaciones, redes y repetidoras oficiales para toda la región. Somos más Tú, unimos habla hispana. Bien, y seguimos aquí entonces en Algo para Contar y estamos conversando con Diego Niémez, doctor en letras de la Universidad Nacional de Cuyo, y veníamos conversando sobre diferentes representaciones de lo judío en la escena literaria argentina. Hicimos una especie de recorrido histórico, pero también por algunas polémicas, y quedaba pendiente para este último bloque de la entrevista, Diego, libros que nos quieras recomendar para poder disfrutar o horrorizarnos, no sé, lo que vos consideres lo que resulte interesante sobre esto, de que fue, digamos, incluido de un modo por lo menos interesante lo judío en esa obra. Bueno, la verdad es que sería un poco irresponsable, ¿no? Pero porque además de los tipos de representaciones, también lo judío abarca un arco muy amplio de formas de representación. Uh-huh. Por ejemplo, vos hablabas de Dora, de esta ficción que, bueno, tiene varias ediciones, que también se hizo bastante popular cuando aparecía en la revista Ferro, y que después se independizó, apareció en varios tomos. Por ejemplo, en esa misma línea está la novela de Lucía Puenzo que se llama Guacolda, que también se hizo película, uh-huh. Que es una novela impresionante. Está muy buena la novela. No sabía que Guacolda tenía origen en una novela. Sí, es anterior a la película, y ella misma después hizo la versión cinematográfica. Uh-huh. Es buenísima la novela, y es también interesante porque son temas que o formas de representar el tema que de algún modo eran tabú, y que después empezaron también a llegar por otros medios. Por ejemplo, esta serie que salió, creo, el año pasado, Hunters, que planteaba la posibilidad de un grupo comando cazando nazis. Entonces, bueno, desde ese lugar, una novela gráfica como Dora o una novela como Guacolda, que planteaban más el lado más literario de la presencia de los nazis en Argentina, se revalorizan, porque, bueno, hay una penetración cultural muy fuerte en ese sentido. Entonces, si se hace en otros lugares quizás no está mal, y empieza a flexibilizarse un poco el camino de la representación. Y después, bueno, los clásicos, digamos, siempre es muy bueno volver a leer Los Gauchos Judíos, uh-huh. Un texto imperdible. Por supuesto, leer La Bolsa de Julián Martel es una experiencia áspera,
primero porque tiene un canal expresivo un poco anticuado, muy diferente a los que se utilizan en nuestra época, un ritmo narrativo muy distinto, y porque además es muy agraviante en muchos sentidos, pero no deja, me parece, de ser interesante leerla, porque, bueno, porque permite entender también lo poco que ha cambiado la forma de estigmatizar y las acusaciones, ¿no? Estas ideas, estas teorías conspirativas, etcétera. Y bueno, después hay algunas, en los últimos años te diría que se han producido muchas genealogías, mucha escritura que se presenta a sí misma como una recuperación de la memoria judeo-argentina. En ese sentido, hace un tiempo te recomendé Lenta biografía de Sergio Chekfek, pero por ejemplo una de las más lindas que se ha escrito, una de las que a mí más me ha gustado, es Una vez Argentina, de Andrés Neumann. Es un texto ahí a caballo entre la ficción y el árbol genealógico, la genealogía familiar, que realmente es bellísimo. Hace también algunos años, no tantos, mucho menos, porque Una vez Argentina es de principios de los 2000, y en el 2017, 2018 se publicó El hijo judío de Daniel Ebe, también un libro muy bonito. Este año Tomás Abraham publicó una memoria de sus padres, no recuerdo en este momento el título del libro, que también es interesante. O sea, como te digo, se está publicando mucha memoria familiar. Y un texto que también siempre recomiendo, porque me parece muy interesante, es una novela de Elsa Drukarov, que se llama El infierno prometido, que recupera un episodio muy escandaloso, que es la red de prostitución que habían montado una serie de proxenetas judíos en Buenos Aires, y con ramificaciones al resto del país, que es la Tzvi Migdal, que también era un tema tabú del que se podía hablar muy poco. Bueno, y se esta transformó novela, hace poco en una telenovela central de Canal 13. sí, tal cual, por eso te digo, de algún modo se pasó de que esa fuera la vergüenza de la memoria comunitaria, de que no se pudiera hablar de ese tema, a una hiperrepresentación, ¿no? Pero esta novela de Drukarov fue una de las primeras en abordar el tema, y lo hace desde una perspectiva que a mí me parece sumamente interesante, una perspectiva feminista y aperturista que a mí me gustó mucho, me gusta mucho la novela, hay algunos guiños literarios también muy bonitos. Bueno, Así que son bueno, varios también, autores, Neumann, Chekfek, Drukarov, Gorodischer, que lo mencionaste antes. Hay mucha y Gebel. buena y buen material que se produce y se produjo aquí en Argentina, y está buenísimo siempre recordarlo y recomendarlo. Diego, muchísimas gracias por sumarte a este espacio, por conversar, y te alentamos a seguir ahí con todo el trabajo de divulgación de la Cátedra Libre, y esperamos poder seguir teniendo novedades. Gracias a vos, Leo, la verdad, un placer. Por supuesto, cuando quieras, lo repetimos, y bueno, muchísimas gracias por todo. Ojalá muchas personas se interesen por lo que hacemos en la Cátedra Libre. Estamos a disposición para contarles, y para también, si están interesados en plantear algún tipo de actividad, poder organizarla desde ese marco. Ahí está, queda la propuesta.
fue Diego Niemetz, doctor en letras de la Universidad Nacional de Cuyo. Estuvimos conversando aquí en la entrevista del día de Algo para Contar. Y tenemos ahora, ya que venimos de una recomendación, a otra recomendación. En este caso es la amiga Zulema Benveniste, que nos recomienda algo de música en yiddish. ¿Qué leer, qué mirar, qué escuchar? En Algo para Contar, estos son los recomendados. Hola, mi nombre es Zulema Benveniste, canto, investigo, divulgo, comparto un repertorio tan rico y tan vasto como desconocido. Es el repertorio de la canción yiddish, en donde se refleja toda una cultura, que es la cultura ashkenazí. Y quiero recomendarles esta canción que se llama Guter Zikorn, con poesía de Binem Heller y música de Chava Alberstein, donde nos cuentan acerca de las buenas pasadas y las malas pasadas de la memoria, en donde a veces nos conecta con sensaciones feas por ahí de la infancia, cuando nos obligaban a estudiar cosas que no queríamos estudiar. En este caso, al protagonista lo llevaban al Heider a estudiar un libro grande y de color negro, las tapas de color negro, que era el Sidur. Y al protagonista no le gustaba ir a estudiar y lloraba y se quejaba por eso. Pero ya en el presente, cuando el protagonista recuerda aquellos tiempos, agradece a ese libro, a esas escrituras que son la fuente en el presente de sus textos y de sus poemas. Es una canción muy hermosa y la recomiendo porque me encanta. Chava Alberstein es de las figuras emblemáticas de la divulgación de la canción en yiddish. Canta hermoso, la instrumentación de este tema es una belleza y bueno, creo que el yiddish en sí mismo es memoria. Así que bueno, que disfruten esta canción. Entonces vamos a escuchar de Chava Alberstein, a ver si ya nuestro operador lo tiene ahí en punta, el tema Guter Zichron que nos recomendaba Zulema Benveniste, y vamos a compartir aquí esta hermosa melodía en yiddish. Amol is der Zikorn euch a Guter, und als mein Bett bei ihm a Teufel tut bringt amol zurück als bis der Rie, a Blimmel von der Kindheit in dem Blien, und demol wacht euch auf der Chusch Hareach, und zu dem Over mit a Sprung der Geich, und demol wacht euch auf der Chusch Hareach, und zu dem Over mit a Sprung der Geich. Amol ist der Zikorn euch a Guter, und als mein Bett bei ihm a Teufel tut bringt amol zurück als bis der Rie, a Blimmel von der Kindheit in dem Blien, und demol wacht euch auf der Chusch Hareach, und zu dem Over mit a Sprung der Geich, und demol wacht euch auf der Chusch Hareach, und zu dem Over mit a Sprung der Geich. Die Mama reißt die Haar mir mit dem Kämm, mit Butter schmiert sie ohne weißen Semmel. Sie tut mir an die kinderische Kleider und führt mir ab zum Reben in dem Cheder. Sie tut mir an die kinderische Kleider und führt mir ab zum Reben in dem Cheder.
Kamoil mit gelben Zähnen. Der Rebbe hat a größten schwarzen Sieder und dort ist mir der alle Beis der Wider. Nur wenn es trickenen sich aus die Tränen, zerscheinen sich die Oisies wie die Stehren, beheften sie ihr Licht auf ganze Wörter und stellen sich auf wunderliche Erde. Nur wenn es trickenen sich aus die Tränen, zerscheinen sich die Oisies wie die Stehren, beheften sie ihr Licht auf ganze Wörter und stellen sich auf wunderliche Erde und leuchten ab von größten schwarzen Sieder auf Jahren später bis in meine Lieder. Amol ist der Zikoren euch a guter und als mein Bett bei ihm a Teufel tut bringt amol zurück als bis der Rie a Blimmel von dem Kindheit in dem Blick. Y después esta hermosa recomendación de Zulema Benveniste y el gran tema de Java Alberstein, llega el momento de la columna tan esperada, la columna de nuestro amigo Gaby Schnittman. Gaby, ¿cómo estás? Buenas noches. Leo, qué placer el de saludarte. ¿Cómo estás? ¿Se siente bien? ¿Se escucha bien? Se escucha excelente. Y la Perfecto. semana pasada que tuvimos a los superhéroes, tuve comentarios y hay como ganas, después de que veníamos de muchos dramones, muchos momentos trágicos de la historia, hay como ganas de reírse, así que un poco vamos por ese Yo lado. tenía preparado para hoy toda la interna de la Copa América, quién es judío, si estuvieron en Israel, todo el viaje previo a Qatar en el Muro de los Lamentos, la previa, si querés lo dejamos para más cerca de la fecha Qatar 2021. Esperamos, guardémonos en la gatera, Pero sí, la idea de hoy es meterse en el plano de la comedia y para eso elegí, viste que por lo general traemos títulos, en este programa número 14 traemos títulos que a veces se encuentran en la red y a veces es más difícil, porque la filmografía israelí, tanto en series como en películas, es acotada, ¿no? Digo, hay un mundo que termina en algún momento y no todo llega a Netflix o a las plataformas más conocidas. Hoy vamos a hablar de El Policía Bueno, Ayoter Atov, como eje, que es una serie que se encuentra en Netflix, que tiene 2 temporadas, son capítulos de 30 minutos y es una comedia, como decías antes, una comedia policial israelí. Así como dice el término, el personaje principal, Dani Confino, es un oficial de la policía israelí que trabaja en una estación de policía, valga la redundancia, y que tiene un temperamento un tanto particular que lo mete en problemas. Él es muy honesto en su forma de ser y de trabajar y lucha contra el crimen de una forma muy dedicada. Tiene algunos problemas en el manejo de la ira e intenta maniobrar a una familia disfuncional, con una exnovia convertida en lesbiana, una posible historia de amor con una de sus colegas, un jefe de Estado que carece conciencia de sí mismo, personificado en esta serie, y una obsesión por la crema de manos de marca. Ayoter Atov, El Policía Bueno, se puede ver por Netflix, como decía, y fue creada por Erez Aviran y Tomer Aviran, los hermanos, y producida por Yoav Gross. Y es la primera comedia, la primera sitcom de la policía israelí. Netflix adquirió esta serie en septiembre del 2018 y compró los derechos para hacer una nueva versión estadounidense con el protagonismo de Tony Danza y John Gromham, que son 2 actores, pero no tuvo mucho éxito, la verdad. Se terminó bajando esta copia de la serie israelí de Woodstock.
Remake, exactamente. La serie está protagonizada por, decíamos, el comediante Yuval Semo, que encarna a un petizo y acomplejado policía que trata de mantener una honestidad en el marco de una familia de sinvergüenzas, timadores, esos que de tan odiosos terminan resultando simpáticos. Hay muchos personajes que por lo grotesco terminan resultando simpáticos. El padre del protagonista es una versión israelí del Homero Simpson a que los guionistas dejaron la posibilidad de que se pueda redimir. Lo hacen más grotesco para que sea más gracioso. Danny Confino tiene que volver a vivir a la casa de sus padres porque el salario no le permite alquilar un departamento propio. Lejos de lo políticamente correcto, no es la mejor serie de humor que se puede encontrar, pero es divertida, los capítulos son cortos y basta ver con la presentación, que ahora vamos a escuchar la música, si nos lo permite Quique, el operador, que no se toman nada en serio. No sé si se puede. Ahí está, estamos escuchando. Hay una especie de Benny Goodman, digamos. Te invita a mover la cabeza, entran bailando los policías con esta música, la verdad que muy recomendable esta serie para ver en una tarde, en un fin de semana. Y decíamos y enganchamos el protagonista de esta serie, Yuval Semo, que es un actor israelí, comediante también, que se hace conocido por otro gran producto de la comedia israelí, que es Eretz Nehederet. Eretz Nehederet, tierra maravillosa, ¿no? Wonderful Country, que nace, es un programa que este actor Semo se suma en el año 2007, ahora vamos a hablar de Eretz Nehederet, y que en este programa le tocó parodiar a determinados personajes de la política israelí, de la política no solamente israelí, ¿no? Por ejemplo, al político Isaac Herzog, hoy presidente de Israel, al líder del Hezbollah, Hassan Nasrallah, al ministro de Justicia de Israel, Daniel Friedman, al fiscal general de Israel, Menachem Masus, y hasta la reina de Inglaterra. En este programa, Eretz Nehederet le tocó interpretar a la reina. Luego, Semo también participa en la película que hace Eretz Nehederet, y hablamos de Eretz Nehederet, que es el programa con mayor temporada actualmente vigente dentro de la televisión de comedia israelí, de la sitcom, que nace en el 2003 y que presenta a los asuntos actuales, a los que han pasado, a las parodias de personajes involucrados, como así también a personajes recurrentes, como aquellos que inspiran a la televisión y a la cotidiana sociedad israelí. Sí, pienso en en Eretz Nehederet como lo que fue en algún momento, quizás Peor es Nada, ¿no? Digo, esta cuestión de parodias, especialmente mucho contenido político, pero también social, ¿no? De Israel y que tiene una vigencia tremenda, muchísimos años, como vos decías, en la pantalla israelí. Sí, que está basado o inspirado el concepto del programa en Saturday Night Live o The Daily Show, que tienen un formato de entrada y salida de los personajes. También se trabaja, como decía recién, a la sociedad israelí a través de los nuevos ricos, el nuevo inmigrante. Por supuesto hay cosas graciosas y otras no tanto, pero Eretz Nehederet, sin ninguna duda, ha ganado cada vez más adeptos en materia de generaciones también. Ya vemos que es un programa que 19 años al aire, tiene que renovarse, ha ganado premio al mejor programa de entretenimiento. Y por supuesto, aquellos comediantes, como decíamos recién, son los mejores, como si hoy estuvieran en Tinelli, ponele, aquí en la comedia argentina. No sé si es el mejor ejemplo, pero bueno, lo dejamos ahí picando
si tiene algún punto de comparación con Tinelli, más como decías vos, Peor es nada, Tato Bores y ese tipo de humor político. Y también otra referencia a este tipo de humor, digo, en mi cabeza a la hora de verlo, es Monty Python. Ajá. Todas esas películas que hacían algún tipo de comparación, y sobre todo la película, como decía antes, esta película que los actores y los productores y el director de Eretz Nehederet sacaron en el año 2010, que se llama Esto es Sodoma. Sodoma, esa ciudad bíblica destruida, arrasada. La película, como te decía recién, tiene mucho parecido con aquella vida de Brian, donde a ese personaje de Monty Python lo cuelgan y cantan esa gran canción, siempre mirando para el lado iluminado de la vida. No sé si Leo... Exactamente, tal cual. A eso me llevó y a eso se acerca esta película del cine israelí. Tenemos bonus track. ¿Estamos para seguir? Obvio. Bien, entonces tenemos El Buen Policía, Eretz Nehederet, y ahora te acerco algunas de las series en tono comedia o esas comedias que han circulado por la televisión israelí en los últimos años. Una de ellas es Abodá Arabit, que es una serie que estuvo hecha por un árabe israelí que ya no vive en Israel, llamado Said Kashua, que nació en Taibe pero estudió en Jerusalén, se crió dentro de estas dos sociedades y esta dicotomía que hablamos siempre entre los árabes nacidos en Israel, con esa identidad doble, que quiere ser parte de la sociedad israelí y que de alguna manera lidia con esto de no ser un israelí 100% israelí, sino árabe israelí. Algo gracioso de Said Kashua, después de Tzuk Eitan, de la operación de Tzuk Eitan de hace algunos años, decidió irse de Israel y se fue a Estados Unidos, y contaba de forma graciosa que su primer trabajo en esa época fue enseñar hebreo en Estados Unidos. O sea, esto que tanto renegó y que para qué el hebreo, todo eso, le sirvió como puerta de entrada. Otra serie que también estuvo en auge en los últimos años, que hasta hoy en día se puede ver, llamada Ayehudim Baim, los judíos llegan, que cuenta a través de sketch con referencias al Tanaj y a personajes históricos del pueblo judío, aquellas vacas sagradas del judaísmo, tanto Dios como, por supuesto, la Torá, el Talmud, esas historias de las tradiciones, y en los últimos años se han metido también con cuestiones más cercanas a la actualidad, como el asesinato de Rabin o los etíopes en Israel, entre otras temáticas. Recordemos todo que la temática de hoy es la comedia, ¿no? Es el abordaje de este tipo de series dentro de la televisión israelí desde un tono de comedia, ¿no? Por último, Leo, te dejé para que cerremos con una que sé que te gusta, que es una sitcom clásica que ya se dejó de emitir, llamada Ramzor. Esta comedia Semáforo, creada por Adir Miller, que aparece también dentro de la serie como papel principal, y que cuenta la historia de manera personal, la biografía del paso de la soltería del personaje principal a pasar a estar en pareja con 2 hijos. La serie se emitió entre 2008 y 2014 y se adaptó también una versión estadounidense que tampoco tuvo mucho éxito. ¿Qué es esto del semáforo? Para que quede claro, había 3 amigos de 30 años, 30 y tantos, que vivían en Givatayim, cerca de Tel Aviv, y cada uno de ellos tenía un estatus o una forma de vivir diferente, identificados por los 3 colores del semáforo. La luz roja, casado y con una hija de 7 años, Itzko. Amir, la luz amarilla, que vivía con su novia, Tali. Y Efer, la luz verde, que no tenía pareja permanente. Sitcom, 30 minutos, gags, intercambio, Ramzor, la última recomendación del día de hoy.
Todas estas series, por supuesto, se pueden disfrutar a través de canales pagos o también incluso gratuitos israelíes. No todas están subtituladas al español. Vos sabés, Gaby, que de lo que ibas comentando, no a todas las vi. Ramsor tuve la oportunidad de ver varios capítulos. Me pareció, a mí me hizo reír bastante. Me pareció que justamente era la que podía tener un poco más de proyección internacional, como formato por lo menos, porque claro, como vos ibas narrando de algún modo, la comedia israelí no tuvo la misma repercusión que el drama, que por ahí sí, el drama fue como reversionado, comprado y revendido, y está como en el top 10, digamos, de lo que circula en contenidos dramáticos a nivel mundial. Y la comedia queda como una cosa siempre muy local. Pensaba también en esto, la comedia que trajiste hoy del buen policía. La policía en Israel no es un actor central en la sociedad, ¿no? La figura del policía. Y sin embargo, vos fijate que dos de las más grandes repercusiones audiovisuales de Israel tienen que ver con el policía. Por ejemplo, el Ayoter Azulay, ¿sí? El policía Azulay, que compitió en los premios Oscar en los años 70, y después de Policeman, que es esta película que acá por lo menos ganó el Festival Bafisi y también tuvo una enorme repercusión. Una es de la comedia, otro es del drama, pero qué loco que sea la figura del policía lo que proyecta internacionalmente Israel, cuando en Israel es una figura marginal, ¿sí? Por ejemplo, al lado de, podríamos decir, la del soldado, qué sé yo. Sí, tal cual, coincido, y también esta asociación latinoamericana del policía asociado a la corrupción, que en Israel está muy lejos de eso. El policía es la imagen de la ley, sin una relevancia dentro de la sociedad, tal como dijiste. Coincido plenamente. Podríamos habernos ido más atrás en el tiempo y hablar de la primera comedia en las creaciones del Estado de Efraín Quillón, pero te lo dejo para otro programa. Y algunas de las películas de Quillón, entre ellas El violinista sobre el tejado, hemos trabajado en esta columna. No, Efraín Quillón es el autor, ¿sí? No es el director de la película. Pero hay como una suerte de revisión de las temáticas actuales israelíes en tono de comedia. Hay mucho para ver y la verdad que para disfrutar también. Bueno, Gaby, como siempre, impecable. Entonces vamos a cerrar esta columna de nuestro amigo Gaby Schnitman con el tema principal de la comedia Ramsor, de la comedia Semáforo, a cargo de Mookie, ¿sí? El rapero Mookie y Useless ID, una banda que suele cantar en inglés y ocasionalmente en hebreo. Lo Rochelle y Twager, No Quiero Madurar. Este es el tema con el que vamos a cerrar la columna. Gaby, muchísimas gracias y nos vemos el lunes que viene, ¿no? Chao, Leo, gracias a todos. Hasta luego.
Lord Rothschild Bagger, No quiero madurar de Mookie y Useless ID, vamos a pasar a algo mucho más tranquilito que tiene que ver con la historia del día. Hay historias que ya conocemos Manda y muchas, primero... infinidad de historias por descubrir. En Algo para Contar, esta es la historia del día. Todo esto sucede a vivo, así hablamos a vivo al aire. Y vamos a empezar con este tema de David Drosa, que nos va a introducir un poco a la historia del día de hoy. Nosotros veníamos compartiendo en diferentes episodios de esto que es Algo para Contar, lo que tiene que ver del vínculo con los poetas y las poetas y la canción en Israel, que diría, no, la verdad que no lo puedo comparar con otros lugares del mundo, pero hay una relación muy estrecha, ¿sí?, entre los compositores de melodías y cantantes con aquellos que se dedicaron a escribir poesía. Y hoy vamos a hablar de uno de los pioneros de la poesía en Israel, que se llamó Natán Alterman. Natán Alterman nació en el Imperio Ruso, en Odessa, en 1910, y a los 15 años se fue a vivir a lo que era entonces la tierra de Israel o Palestina durante el mandato británico. Un año, en 1925, en que se fundaba la Universidad Hebrea de Jerusalén, y de algún modo había un segmento, ¿sí?, un grupo de intelectuales que iban guiando de algún modo la conformación de ese establecimiento judío en la tierra de Israel. De un primer movimiento que estaba quizás más referenciado en la figura de Haim Nachman Bialik, que lo fuimos presentando en programas anteriores, aparece esta segunda generación de Alterman, de Shlonsky, ¿por qué no de Lea Goldberg?, que tienen que ver con el periodo de la segunda corriente migratoria, gran corriente migratoria de judíos sionistas, y que le dieron de algún modo un carácter, un sustento ideológico a todo lo que fue esa performance, esa construcción de lo que sería en adelante el Estado de Israel. Y Natán Alterman se estableció en diferentes lugares, pero su obra está bastante ligada a Tel Aviv. Ha compuesto decenas y decenas de libros de poesía, ha sido también periodista y ha sido también traductor. Ha traducido parte de las principales obras de William Shakespeare o de Molière al hebreo, dominaba varios idiomas. Se hizo famoso también porque a poco tiempo de ocurrida la independencia del Estado de Israel, el primer presidente israelí, Chaim Weizmann, decía que un Estado no se entrega en bandeja de plata, y hay un famoso poema de Alterman, de algún modo que recupera la sangre, los cuerpos caídos para poder defender ese sueño, y de algún modo considerando la bandeja de plata. Esto tiene que ver también con una figura pública de Alterman bastante ligada al nacionalismo, ¿sí?, motivos bastantes de defensa de la nacionalidad judía y de los derechos nacionales de los judíos en Israel. Hoy quizás en clave de hoy podría ser leído como un intelectual de derecha o de centro derecha, aunque no necesariamente esa era la performance que tenía, ¿sí?, la de un intelectual muy influyente y muy versátil, ¿sí? Vamos a compartir ahora 3 temas, ¿sí?, que se hicieron a partir de la obra de Natán Alterman, cuya mayor producción musical sucedió entre los años 40 y los años 70, ¿sí? En 1970 falleció Natán Alterman. Fue en ese periodo que se compuso la mayor cantidad de obra alrededor de su poesía, y vamos a escuchar una que es posterior, ¿sí? David Drosa, el cantante, guitarrista israelí, que le dio melodía a esta poesía que se llama Podemos Decir, Mutar Lomar, un tema
como dice el estribillo, sentimental, melancólico, sobre la playa de Tel Aviv. היום דועך שקיעה נדלקת, אני הולך מאוד בשקט, החול אדום הרוח תכלת, בחק היום שמשון נופלת, הים לשמאל, העיר מנגד, אוויר כחול, הורג לי מה יש לי עוד, מה עוד היה לי, מותר להיות סנטימנטלי, מה יש לי עוד, מה עוד היה לי, מותר להיות סנטימנטלי. מותר לומר למוח חרב, מחר ימות בערב, גם המחר ישכב לנוח, מבלי שכר כגר שכוח, ומה שכאן רתח בקצף יהיה קטן על סף העצב, ויום ידעך ועיר מנגד ואיש קטן ילך בשקט. מה יש לי עוד, מה עוד היה לי, מותר להיות סנטימנטלי, מה יש לי עוד, מה עוד היה לי, מותר להיות סנטימנטלי. Y frente a este motivo urbano que predominó en la obra de Alterman, también había motivo que tenía que ver con la naturaleza, porque finalmente la simbología sionista de aquellos años tenía mucho que ver con el desarrollar la naturaleza, y así nace este poema que no tiene título, en realidad es conocido por la primera frase con la que arranca, que dice: ya está volviendo la melodía, y relata cómo por la noche una lechuza va viendo todo el paisaje, y cómo ese paisaje se va transformando de algún modo, también dando cuenta de esa transformación topográfica, geográfica que se iba dando en Israel. Hubo muchísimas versiones, es uno de los poemas más versionados en la historia de la música israelí, pero nosotros vamos a escuchar una del año 1998 del guitarrista Beri Sájarov, que hizo esta versión bien eléctrica de Od Hoser Anigun. חוזר הניגון שזנחת לשווא, והדרך עודנה נפקחת לאורך, וענן בשמיו ואילן בגשמיו, מצפים עוד לך עובר אורח.
והרוח תקום בטיסת נדנדות, יעברו הברקים מעליך, וכבשה והילד תהיינה עדות, שליטפת אותן והוספת ללחם. ידיך ריקות ועירך רחוקה, ולא פעם סגדת פעיל לחושה ירוקה, ואישה בצחוקה וצמרת גשומת אף הפעיל. חוזר הניגון שזנחת לשווא, והדרך עודנה נפקחת לאורך, וענן בשמיו ואילן בגשמיו, מצפים עוד לך עובר אורה. Escuchamos a Beri Sájarov, Ojos era ningún, con letra de Nathan Alterman, el poeta que estamos homenajeando, recordando hoy en esta sección de Historia del Día. Y vamos a cerrar la sección con un clásico, lo que es realmente un clásico de la música israelí de todos los tiempos, un tema que se hizo muy popular en la década del 40, previo a la declaración de la independencia. Cuentan las historias que este tema llegó a ser muy popular entre los soldados ingleses, ¿sí? Al respecto, es muy interesante para recomendar un libro del escritor Amos Oz, que está en español. Aquí se conoce como Una pantera en el sótano, y luego se hizo en el año 2007 una película con Alfred Molina que se llama El pequeño traidor. También súper recomendable, que narra la historia, la amistad de un niño sionista con un soldado inglés a partir del interés de este último en temas bíblicos. Pero bueno, para no irnos demasiado, el tema con el que vamos a cerrar narra la historia en que las anémonas año a año florecen, ¿sí? Y vuelven a desaparecer, y todos los años vuelven a aparecer. Y este ciclo, como diría el Rey León, este ciclo sin fin, es de algún modo también una especie de metáfora de un pueblo que insiste en permanecer, que insiste en volver a florecer cada año, y de algún modo eso probablemente le dio tanta popularidad en la voz de quien fue su principal intérprete, que fue Yoyana Damari, una leyenda de la canción israelí, fallecida hace muy poquito tiempo. Pero nosotros vamos a escuchar una versión un poco más cool de los últimos años, de un grupo que se llamó Busa,
Y con ese tema vamos a cerrar esta sección de la historia del día y también vamos a cerrar este episodio 14 de Algo para Contar, no sin antes agradecer a todos los que forman parte de esta aventura, por supuesto aquí que es nuestro operador, a Gaby Schnittman con su columna de cada semana sobre cine y series israelíes y de temática judía, alma mater de este programa también. A Tamara Gutman, que nos ayuda con todo lo que es diseño, Enrique Greenberg, que se encarga de toda la parte de edición, a Leo Bloomberg y Juan Gravina, los intérpretes y compositores de la cortina musical que da inicio a nuestro programa, y por supuesto también a Altos del Boulevard, residencia geriátrica en el corazón de Villa Devoto, que desde hace más de 30 años se especializa en el cuidado de adultos mayores. altosdelboulevard.com.ar. Más informes al 011-4504-2985. Y entonces de este modo vamos cerrando este hermoso programa número 14 de Algo para Contar, en esta sección especial dedicada al poeta Nathan Alterman, donde vamos a escuchar su clásico Kalaniot. הערב בא, שקיעה בהר יוקדת, אני חולמת ורואות עיניי, הגיינה הקטנה יורדת, ובאש כלניות לוהט הגיא, את הפרחים לצור היא תלקט לה, ובשבילים המתכסים בטל, אל אמא היא נחפשת וקוראת לה, הביטי מה הבאתי לך בסל, כלניות, כלניות, כלניות אתם דמות אדמוניות, כלניות, כלניות, כלניות מטוללות חינניות, שקיעות בהר תבערנה ותדעכנה, אבל כלניות תמיד תפרחנה, סופות לרוב תהומנה ותסערנה, אך מחדש כלניות תבערנה, כלניות, כלניות, כלניות אתם דמות אדמוניות, כלניות, כלניות, כלניות מטוללות חינניות, שנים עברו, שקיעה בהר יוקדת, הנערה כבר סבתה ידידיי, הנה כבר נכדתה לכאן יורדת, ושוב כלניות פורחות בגיא, וכשקוראת הנערה אליה, הביטי סבתא מה הבאתי לה, מצחוק ודמע זוהרות עיניה,